Dicen que en Andalucía el sol lo calienta todo, menos una cama vacía, y que no hay silencio más cruel que el de una casa grande, cuando ya nadie te espera para cenar. Álvaro Muñoz, el ganadero más poderoso de la serranía de Ronda, tenía más tierra que cualquier hombre al sur del Guadalquivir. Pero desde que su mujer Inés murió cada anochecer, le pesaba como si la sierra entera se le viniera encima. Nadie en Ronda lo hubiese imaginado. Álvaro Muñoz, el hombre que hizo fortuna criando toros bravos y exportando aceite a media Europa, dormía abrazado a un cojín viejo que todavía olía a su difunta esposa. Y cada vez que veía a sus hijos los mellizos Lola y Mateo, notaba en sus ojos los mismos destellos que tenía Inés al reírse en las ferias de primavera. Pero ya no reía nadie en ese cortijo. Desde hacía 2 años, mujeres de todos los rincones del sur venían a dar el pésame al viudo más codiciado de la comarca. Algunas lloraban más de la cuenta, otras traían rosquillas de anís con receta de la abuela. Pero Álvaro ya lo olía desde lejos. Venían por la finca, no por los niños, y eso por dentro lo estaba matando. Papá preguntó un día a Mateo mientras dibujaba un caballo en la tierra seca: ¿Vas a buscar otra mamá? Álvaro tragó saliva. No quiero una madre cualquiera. Quiero una que te quiera como te mereces. Y si nos disfrazamos, saltó Lola siempre más despierta. Y si fingimos que somos pobres. Así sabrás quién te quiere de verdad. La idea infantil en su esencia prendió en Álvaro como chispa en un pajar seco. 2 semanas después, el majestuoso cortijo de los Muñoz quedaba atrás escondido entre olivos y encinas centenarias. En su lugar, una furgoneta blanca con matrícula de Granada cruzaba carreteras comarcales rumbo a un destino nuevo: Valdelinares, un pueblo de apenas 120 almas, perdido en las alturas de Teruel. Tan lejos como el corazón de Álvaro necesitaba estar. Vestía como un jornalero vaquero gastado, camisa remendada y botas llenas de polvo. A su lado Mateo llevaba un burrito de madera hecho a mano, y Lola una muñeca con trenzas de hilo, que su madre les había cosido antes de morir. Nadie reconocería allí al terrateniente de Ronda. Vale, repasamos, dijo Álvaro la noche antes de llegar al pueblo. ¿Cómo nos llamamos? Tú eres Simón Torres, dijo Lola como quien se sabe la lección de memoria. Nosotros somos Lola y Mateo Torres. Mamá murió el año pasado. Vivíamos en un pueblo pequeño que se quemó en un incendio. Y ahora estamos buscando trabajo. Muy bien, hija. ¿Y por qué hacemos esto? Porque queremos encontrar a alguien que nos quiera sin saber cuánto dinero tenemos. Álvaro cerró los ojos. Toda la tierra y el ganado del mundo no pueden llenar la silla vacía en la mesa de la cena. La frase le golpeaba cada noche desde que Inés se fue. Y por primera vez en mucho tiempo sintió que estaba haciendo algo por loco que fuese para llenar ese hueco. Valdelinares olía a leña, leche recién ordeñada y pan caliente. Álvaro estacionó frente a una tienda de costura que tenía un cartel pintado a mano: Clara Mayoral, costura y composturas. Desde el ventanuco salía una luz cálida, y dentro, sentada ante una máquina de coser, una mujer de unos 40 años, bordaba con la concentración de quien cose como si curara heridas. Esa, susurró Lola. Tiene cara de buena gente. Y trabaja hasta tarde, añadió Mateo. Seguro que le importa su trabajo. Álvaro observó ropa modesta pero limpia, macetas con geranios, persianas bien pintadas, orden sin ostentación. Llamó a la puerta. «¡Dios mío!», dijo la mujer al abrir. «Con este frío y los niños en manga corta, entrad, ya anda». No preguntó quiénes eran ni de dónde venían. Solo vio 2 niños con los labios morados de frío y los metió dentro como quien protege a sus propios hijos. La amabilidad no es caridad, es humanidad. Les calentó leche, sacó mantas, les ofreció galletas. Y cuando Álvaro le explicó que buscaban algún cuarto donde dormir, ella miró el techo. «Tengo una buhardilla encima de la tienda. No es gran cosa, pero tiene estufa y está limpia. Si me ayudáis con alguna chapuza que tengo pendiente, podemos arreglarnos». Álvaro, sorprendido por tanta generosidad, balbuceó:
No tenemos mucho dinero para pagarle. No me hace falta oro. Un sitio caliente y un poco de ayuda valen más que muchas monedas, dijo Clara sin mirarlo con sospecha, sino con humanidad. Durante semanas la vida se llenó de pequeñas rutinas: arreglar una persiana, leer cuentos junto a la estufa, desayunar pan con aceite. Los niños volvían a sonreír. Y Álvaro también. Clara tenía algo que hacía que la casa sonara otra vez a hogar. Una tarde, mientras Mateo ayudaba a un vecino con una cabra enferma, la señora Henderson, la cotilla oficial del pueblo, soltó: «Tu chico sabe mucho de animales, ¿no? Parece más hijo de veterinario que de jornalero». Las grietas de la mentira empezaban a sonar, y Álvaro lo sabía. Lo destruí con mis propias manos. Pero era demasiado tarde para echarse atrás. No cuando cada noche veía a sus hijos dormirse con una paz que no conocían desde que Inés murió. No cuando Clara se había convertido, sin saberlo, en la pieza que faltaba en su vida. Un día apareció el doctor Salgado, un soltero rico de la capital que se hospedaba en el hostal del pueblo. «Señorita Mayoral», le dijo a Clara sin rodeos, «busco una mujer culta y decente que me acompañe en mi vida. Tengo casa en Zaragoza, coche y posición. Usted podría dejar estas agujas y vivir como merece». Clara sonrió educadamente. «Yo merezco amor y verdad, doctor. No joyas ni servidumbre. Y ahora mismo tengo justo eso. Me gustaría tener a un hombre que carve juguetes para niños. Y arregla mis paredes porque quiere ayudar, no porque intenta impresionarme con su generosidad». Álvaro, escuchando desde el taller, sintió cómo su mentira se volvía insoportable. Porque esa mujer acababa de rechazar con toda dignidad a un hombre como él, sin saber que en realidad lo tenía justo delante. A veces, para proteger lo que más amas, haces cosas que no puedes explicar, y luego, cuando te das cuenta del precio, ya es demasiado tarde para dar marcha atrás. La vida en Valdelinares tenía un ritmo lento, casi medicinal. El tipo de ritmo que le permitía a un hombre como Álvaro, o Simón como todos le conocían allí, reconectar con cosas que había olvidado hacía tiempo: el olor a leña húmeda, el sabor del pan de hogaza recién hecho, la sonrisa de sus hijos al despertar sin miedo. En pocas semanas, Clara Mayoral se había convertido en el eje sobre el que giraba esa nueva vida. Ella no lo sabía, pero en cada gesto suyo, una taza de caldo caliente, una mirada cómplice, mientras Lola leía en voz alta una risa compartida con Mateo, mientras cosían botones y bailando un lugar en el corazón de esa familia sin madre. Los domingos por la mañana, cuando el resto del pueblo dormía, Simón ayudaba a Clara a colgar cortinas nuevas o lijar las viejas sillas heredadas de su abuela. «Tienes manos de carpintero», decía ella mientras le pasaba la lija, «pero también de poeta. Cada rincón que tocas se vuelve más vivo». Él sonreía sin atreverse a decir que había construido medio cortijo en Ronda con esas mismas manos. Había aprendido a hacer muebles, reparar techos y domar caballos mucho antes de tener su primera cuenta bancaria. «Me gusta construir cosas que duren», respondía evitando su mirada. «Aunque a veces, no sé si yo mismo tengo arreglo». «Todos tenemos piezas sueltas», dijo Clara volviendo al bordado. «Lo importante es encontrar a alguien que sepa coser sin romper más». Pero no todo eran silencios cómplices y cenas a la lumbre. La señora Henderson seguía atenta a cada paso de los nuevos huéspedes de Clara. Y no era la única. El doctor Salgado, aún dolido por el rechazo elegante de la costurera, no perdía oportunidad para dejar caer insinuaciones en la taberna. «Ese Simón habla muy bien para ser jornalero. ¿No creéis? Y los niños, demasiado educados para haber vivido en la miseria. ¿Ya habéis visto los dibujos de Mateo dibuja casas como si viviera en una finca de novela? Los rumores eran como copos de nieve, empiezan siendo inofensivos, pero si se acumulan, sepultan». Una tarde, mientras Lola ayudaba a Clara a organizar telas en la trastienda, la niña encontró una vieja caja con retales. «¿Qué es esto?» «Es mi baúl de los recuerdos», dijo Clara sonriendo.
Cada trozo tiene una historia. Algunos son de vestidos de fiesta, otros de camisas de duelo. Coser es como contar la historia de las personas sin que hablen. Lola acarició un trozo de tela de lunares. ¿Crees que la ropa puede guardar el amor? Claro que sí, respondió Clara sin pensarlo. El amor deja huellas en todo lo que tocamos, incluso en lo que no decimos. Álvaro, que escuchaba desde el otro lado, sintió cómo se le encogía el pecho. Porque él estaba tocando muchas cosas sin atreverse a decir la verdad. El amor sin verdad es como una casa sin cimientos. Mateo, por su parte, había encontrado un nuevo mundo en Valdelinares. Ayudaba en la vaquería, aprendía a ordeñar, y se pasaba tardes enteras cuidando del perro viejo del señor Román. Ese chiquillo tiene manos de ángel con los animales, decía Román a quien quisiera oírle. No es normal lo que sabe. Parece hijo de veterinario, no de jornalero. Y así poco a poco las piezas empezaban a descolocarse. Una tarde, mientras Clara ayudaba a Lola con la tabla de multiplicar, Mateo mostró un dibujo que había hecho en clase: una finca enorme con establos, corraletas, un granero de 3 pisos y un estanque para caballos. ¿Qué es eso, cielo?, preguntó Clara curiosa. Es la casa donde solíamos visitar antes, dijo el niño atrapado en su propio error. ¿Visitabais, Clara? Arqueó una ceja. Sí. Bueno, papá decía que era como de unos amigos o algo así. Álvaro entró justo a tiempo para oír la conversación. Los niños recuerdan todo más grande de lo que fue, dijo forzando una sonrisa. Ya sabes, la imaginación. Pero Clara no era tonta. Le miró con esa mezcla de intuición femenina y desconfianza que solo se tiene cuando algo huele a mentira. Hablan como si tuvieran una educación extensa. Entienden conceptos de negocio. Tú trabajas como quien ha mandado, no como quien ha obedecido. Esa noche Álvaro apenas durmió. Se levantó antes del amanecer, bajó a la cocina y escribió una carta. Empezaba así: querida Clara, si lees, esto es porque he tenido el valor de dártelo. Pero la rompió. Luego escribió otra. También la rompió. Porque no había palabras suficientes para explicar por qué alguien con tanto fingía tener tan poco. Al día siguiente, Clara no estaba tan alegre como siempre. Mantenía las formas, pero sus sonrisas eran más medidas. Como si algo dentro de ella estuviera haciendo inventario. Y no tardó en llegar el golpe final. La señora Henderson entró a la tienda con su habitual aire de inquisidora del siglo XIX. Señorita Mayoral, me preguntaba, ¿usted sabe realmente quién es ese Simón? Porque el doctor Salgado cree que podría ser alguien importante, alguien que no quiere ser reconocido. La gente habla demasiado y escucha muy poco, respondió Clara sin levantar la vista, pues a veces cuando el río suena. Clara no respondió. Pero algo en su interior ya empezaba a sonar como río crecido. Esa noche, cuando los niños dormían y el viento movía las contraventanas con melancolía, Clara sirvió una infusión y se sentó frente a Simón. Silencio denso. Luego habló Simón. «¿Hay algo que quieras contarme?» Álvaro bajó la mirada. «¿A qué te refieres a tu forma de hablar? ¿A los dibujos de tus hijos? ¿A tu forma de arreglar cosas como si fueras más que un simple jornalero? ¿A los silencios? ¿A las medias verdades?» Un nudo se le hizo en la garganta. Sabía que había llegado el momento. Pero en lugar de confesar, mintió por última vez. «Solo soy un hombre que quiere empezar de nuevo». Clara se levantó. «No. Eres un hombre que ha construido una vida sobre una mentira. Y yo no puedo vivir en una mentira. La vida que hemos construido aquí fue construida en mentiras». Y con esas palabras lo echó de su casa, sin gritos, sin rabia, solo con el dolor de quien había empezado a amar. Y se sintió traicionada. Álvaro recogió sus cosas. Los niños confundidos lloraban en silencio. Papá susurró: «Lola, ¿por qué no nos deja explicarle por qué no quiere escucharnos? Porque cuando alguien se siente traicionado, no siempre puede oír otra cosa que su propio dolor.
Todavía somos las mismas personas que fuimos ayer. Mateo abrazó su burrito de madera. Lo único que había conservado desde Ronda. Lo único que no había mentido. Va a olvidarnos solo porque tenemos dinero. Y Álvaro no supo qué responder. Porque el amor sin confianza era como el hilo que se rompe en mitad del bordado. Aunque intentes seguir, ya nunca es igual. Hay dolores que no gritan, pero se quedan en el aire como el humo de una hoguera apagada. Así estaba el alma de Clara, y así arrastraban los Muñoz, aunque el pueblo aún los llamara Torres, sus pasos fuera de Valdelinares. El equipaje no pesaba, lo que pesaba era la vergüenza, la culpa, el silencio entre padre e hijos, todo empaquetado en las mismas bolsas humildes con las que llegaron semanas atrás, pero ahora mucho más vacías. La furgoneta blanca avanzaba lenta por la carretera que los alejaba del pueblo. Mateo miraba por la ventana sin decir nada. Lola se abrazaba a la muñeca de trapo como si pudiera protegerla del mundo. Y Álvaro, ya sin disfraz, ya sin nombre falso, llevaba las manos en el volante como quien agarra una vida que se le escapa. Cuando llegaron al cortijo, don Fermín los esperaba junto al olivo centenario. No preguntó, no juzgó. Solo ayudó a descargar las bolsas con la dignidad de quien ha visto pasar muchas vidas y sabe cuándo callar. ¿Cómo fue?, preguntó al fin cuando Álvaro se quedó solo en el porche. El ganadero miró al horizonte. La finca seguía igual, los toros bravos pastaban, los olivos daban sombra, y la sierra se alzaba majestuosa. Pero nada tenía color. Encontré lo que buscaba, Fermín, y lo destrocé con mis propias manos. Los días siguientes fueron lentos, pesados. Álvaro se refugiaba en tareas sin importancia: revisar cercas que no estaban rotas, pulir madera ya barnizada, dar vueltas al patio sin rumbo. Los niños, por su parte, caminaban como fantasmas por la casa. Una noche, al calor del brasero, Lola se le acercó. ¿Papá? ¿Crees que Clara nos olvidará? No lo sé, hija. No puedo prometer nada. Mamá siempre decía que cuando alguien está herido, dice cosas que no siente. Álvaro la miró. A veces arreglar un error requiere más que solo pedir perdón. A veces hay que demostrar que hemos aprendido. Mateo, que hasta entonces había permanecido en silencio, murmuró: «Entonces demuéstralo». Las palabras de su hijo le martillaron el corazón toda la noche. Al amanecer, Álvaro se levantó y fue directo a su despacho. Se sentó frente al escritorio y por primera vez en años escribió con el alma desnuda. «Querida Clara, te escribo no para justificarme, sino para confesarte, porque todo lo que viviste conmigo fue cierto, menos mi nombre». Pero una vez más, al releer, rompió la carta. No era suficiente. ¿Cómo explicar que su mentira no había nacido del egoísmo, sino del miedo? ¿Cómo convencer a alguien herido de que el amor era real, aunque estuviera vestido con otra cara? Pasó días enteros escribiendo, rompiendo, empezando de nuevo. Hasta que finalmente entendió: no bastaba con decirlo. Tenía que decirlo a todos. Semanas después, una mañana luminosa, Álvaro ensilló su caballo más noble. Se puso el traje con el que una vez enterró a su esposa y partió de nuevo hacia Valdelinares. Esta vez no como Simón Torres, sino como Álvaro Muñoz. Rico, sí, pero también roto. Los niños con sus mejores ropas lo acompañaban. Mateo llevaba su burrito de madera. Lola un paquete envuelto en papel rojo. Ninguno preguntó nada. Sabían que el silencio ahora era respeto. Al llegar al pueblo, los primeros en verlo fueron los del bar de la plaza. Luego salieron los de la panadería, los niños del colegio, la señora que regentaba la mercería. En pocos minutos medio Valdelinares estaba en la calle. Y entonces, desde la puerta del hostal, apareció el doctor Salgado. Vaya, vaya, si no es el humilde Simón. O mejor dicho, don Álvaro Muñoz de Ronda. Qué honor tenerle por aquí, caballero. El tono no podía ser más ácido. «¿Vengo a decir la verdad?», respondió Álvaro sin esquivar la mirada. Subió los peldaños del kiosco de la plaza y alzó la voz: «Vecinos de Valdelinares,
Hace un mes llegué a vuestro pueblo con mis hijos. Os mentí. Fingí ser un jornalero sin recursos. Cambié mi nombre, mi historia, mi identidad. Y lo hice para proteger a mis hijos, para encontrar a alguien que los amara por lo que son, no por lo que tienen. El murmullo era intenso. Algunos asentían, otros torcían el gesto, pero todos escuchaban. Me enamoré de una mujer honesta, generosa, que trató a mis hijos con más ternura que nadie, desde que perdieron a su madre, y ese amor lo destruí con mi mentira. No busco excusas, solo quiero que sepáis la verdad. Y si alguien ve a Clara Mayoral, decidle que cada palabra, cada gesto, cada día a su lado fue real. Hubo silencio. De los duros. De los que pesan más que los aplausos. La vi, dijo una voz tras él. Era el señor Román. Estaba en su ventana. Escuchó cada palabra. Álvaro sintió un golpe en el estómago. ¿Se había escuchado? Y no había salido. Era que ya no quería verle. Entonces, sintió una mano pequeña en la suya. Papá, susurró Lola. ¿Puedo darle esto yo, el paquete rojo? El que había envuelto durante días con retales de tela, con dibujos bordados, con recuerdos tejidos a mano. Un regalo para Clara. Álvaro asintió. Sí, hija, vamos a verla. El camino a la tienda fue el más largo de su vida. Tocaron la puerta. Pasaron segundos eternos. Finalmente Clara abrió. Estaba pálida, ojerosa, pero hermosa como siempre. Y más aún con los ojos vidriosos de emoción contenida. «Hola, niños», susurró. «Os he echado de menos». Mateo sin filtro dijo: «Nosotros también, Clara. Cada día». Lola extendió el paquete. «Lo hemos hecho entre los dos. Con ayuda de la mujer de don Fermín. Es un cuento en tela. Un pedacito de los días que vivimos contigo». Clara lo abrió. Lágrimas le cayeron en las mejillas al ver los retales cosidos, los desayunos, junto al fuego. Los cuentos de la noche, el perro de Mateo, su máquina de coser. «Esto es lo más bonito que nadie ha hecho por mí». «¿Nos perdonas?», dijo Mateo. Clara se agachó, los abrazó y respondió: «A vosotros nunca tuve que perdonaros. Fuisteis sinceros desde el primer día». Luego levantó la vista hacia Álvaro. La tensión volvió a apoderarse del aire. «Escuché tu discurso, y no sé qué hacer con él». Fueron las palabras correctas, sí, pero ¿cómo sé que esta vez es real? Él respiró hondo. «No puedes saberlo. Solo puedo prometerte que no volveré a esconderme. Que soy el que se equivocó, el que tiene miedo, pero también el que te ama con todo lo que tiene. Quien soy es un hombre que te ama tanto que está dispuesto a arriesgar todo su orgullo, su reputación, su corazón, por la oportunidad de pasar el resto de su vida demostrándote que es digno de tu confianza». Clara cerró los ojos. Cuando los abrió había en ellos fuego y esperanza. «Vete», dijo. «Pero vuelve mañana. Si aún quiero verte, estaré en el banco del parque. Si no, lo sabrás». Y cerró la puerta. A veces el silencio no es rechazo, es espera, es miedo, es esperanza contenida. La noche fue más larga que todas las anteriores. El camino de vuelta al cortijo fue silencioso. Ni los niños hablaban, ni Álvaro se atrevía a preguntarles qué sentían. Todos sabían que ahora no dependía de ellos, que todo lo que podía hacerse ya estaba hecho. Al llegar, don Fermín los esperaba con un puchero caliente y una mirada que lo decía todo. Ahora toca esperar. Álvaro no probó bocado. Se encerró en su cuarto, sacó la caja de recuerdos donde guardaba la alianza de Inés. Una carta que nunca le entregó, el primer diente de leche de Lola, el burrito de madera de Mateo ya desgastado de tanto uso. Y junto a ellos, colocó una nueva pieza, un retal suelto del quilt que los niños habían regalado a Clara. No era una simple tela. Era la historia de lo que habían sido, lo que aún podían ser. A la mañana siguiente, antes de que el gallo cantase, Álvaro ya estaba de pie. Vestía simple, limpio, sin sombreros de gala ni trajes de domingo. Solo un hombre que iba a ver si todavía tenía un sitio en la vida de la mujer que había aprendido a amar con cada error.
¿Estás seguro, patrón?, preguntó Fermín, observando cómo ensillaba el caballo. No. Pero no puedo quedarme sin saberlo. En Valdelinares la bruma cubría aún los tejados cuando llegó. La plaza estaba vacía, las calles en silencio, y el banco del parque, también vacío. Esperó, minuto a minuto, hora tras hora. La iglesia marcó las 9, luego las 10. Nada. A las 11 pensó en marcharse. El frío le calaba los huesos, la vergüenza el alma. Pero justo cuando se levantaba, la vio. Clara caminaba desde la tienda. Llevaba una bufanda color granate, las mejillas rojas del viento y los ojos cansados. Pero cuando lo vio sentado en el banco, no se detuvo. Caminó directamente hacia él. Pensé que no vendrías, dijo Álvaro poniéndose de pie. Y yo pensé que no esperarías tanto. Silencio, tensión, pero también algo parecido al alivio. Clara se sentó a su lado dejando un espacio prudente, como quien aún mide las distancias emocionales. He pensado mucho, dijo ella. No sobre ti, sobre mí. ¿Y qué has pensado? Que nunca he querido ser la mujer que alguien elige solo porque necesita reparar algo. No quiero ser una costura en tu vida rota, Álvaro. Quiero ser parte del diseño. Él bajó la cabeza. No vine a pedir que me remiendes. Vine a pedir que me ayudes a empezar desde cero, sin hilos sueltos, sin disfraces. Ella lo miró. Largo, hondo. ¿Estás dispuesto a mostrarme todo? Todo, respondió. Lo bueno, lo feo, incluso lo que duele. Entonces enséñame quién eres cuando nadie te mira. Durante las semanas siguientes, Clara visitó el cortijo por primera vez. Se sorprendió. Esperaba lujo, mármol, arrogancia. Y encontró otra cosa. Un hogar construido con amor. Fotos de Inés colgadas con respeto. Trabajadores tratados como familia. Caballos cuidados con esmero. Una biblioteca llena de libros subrayados. Juguetes de madera hechos a mano. Cucharas de barro. Silencio. Paz. No vives como un millonario, Álvaro le dijo una tarde paseando entre los olivos. Vives como un hombre que ha perdido y que intenta reconstruir desde el amor. No quiero que me veas como rico. Quiero que me veas como lo que soy contigo, un hombre mejor. Ella le tocó la mano. Lo estoy empezando a ver. Lola y Mateo no podían disimular la alegría. Clara se había vuelto a quedar a dormir esta vez en la habitación de invitados. Leían cuentos juntos, cosechaban juntos, reían de nuevo. Pero no todo era tan fácil. Clara tenía dudas, heridas. Una noche mientras preparaban la cena le dijo, «Todavía hay partes de mí que te miran con miedo, que se preguntan si esta paz durará. ¿Qué puedo hacer para ganarme tu confianza?». Ella le miró a los ojos. «No quiero promesas, quiero tiempo». Y Álvaro aceptó, sin presión, sin urgencia, porque entendió que el amor verdadero no se impone, se siembra, se riega, y si es fuerte, florece. Un día Clara encontró una caja en el despacho. Era la misma que Álvaro había abierto tras volver del pueblo. Dentro, entre cartas, mechones de pelo y fotos antiguas, encontró algo que la hizo llorar: el retal del quilt. ¿Lo guardaste? Lo guardo, todo lo que significa algo. Ese trozo eres tú. Sois vosotros. El recuerdo de lo que arruiné y lo que aún puedo reparar. Ella le besó la frente. Entonces sí, vamos bien. Pero la prueba final no vino de ellos. Vino de Mateo. Una mañana se cayó del caballo. Se rompió un brazo. Gritos. Carrera al médico. Caos. Y la primera persona que Álvaro llamó fue a Clara. Ella no lo dudó. Corrió. Estuvo al lado del niño en todo momento. Calmó a Lola. Abrazó a Álvaro. Y en medio de esa tormenta, el amor demostró que ya no era frágil. Era real. La última pieza encajó cuando Clara, semanas después, trajo una nueva tela. La extendió sobre la mesa del comedor. «¿Qué es?», preguntó Lola. «Es el principio de nuestro nuevo quilt. Uno que haremos entre todos. Sin mentiras, sin disfraces, con todo lo que somos». Mateo aplaudió. Álvaro sonrió.
Y en esa casa donde tanto se había perdido, volvía a respirarse vida. Hay decisiones que no se toman de golpe, sino con cada mirada, cada silencio, cada pequeño gesto que confirma que esta vez el corazón no se equivoca. La primavera llegó a la serranía de Ronda como una caricia. Los campos se pintaron de amapolas, los olivos rebrotaron con fuerza, y el cortijo de los Muñoz volvió a tener risas en los pasillos, olor a puchero casero y cuentos leídos al atardecer. Clara ya no dormía en la habitación de invitados. Sin necesidad de decirlo, había comenzado a ocupar un espacio en cada rincón del hogar. En la cocina, donde organizaba la despensa como si fuera suya. En la biblioteca, donde guardaba sus hilos y libros de patrones. En el porche, donde tejía mientras los niños jugaban con los perros. Y sobre todo, en el corazón de Álvaro. Pero quedaba una pieza por encajar. La definitiva. «¿Papá? ¿Clara es tu novia?», preguntó Mateo una tarde mientras recogían espárragos silvestres en la linde del camino. Álvaro sonrió. «¿Por qué lo preguntas? Porque cuando ella está, tú sonríes más. Y cuando no está, te vuelves más callado». Entonces sí respondió sin rodeos. «Clara es mi amor». Lola, que venía detrás con la cesta, añadió. «Deberías pedirle que se case contigo, como en las películas». Álvaro se agachó y les miró a los dos a los ojos. «¿Y a vosotros os gustaría eso?», «Claro», dijeron al unísono. «Ya es como si fuera nuestra madre. Hemos estado listos desde el primer día, solo había que esperar a que tú supieras cómo merecerla». Esa noche Álvaro se sentó en el despacho. Abrió una caja de madera donde guardaba un anillo antiguo, sencillo, pero cargado de historia. No era el de Inés. Ese lo había guardado con respeto entre las cosas del pasado. Este era otro. Uno nuevo. Uno que representaba lo que estaba construyendo ahora desde la verdad, el amor y la humildad. Al día siguiente pidió a los niños que se vistieran con ropa elegante. «¿Vamos a algún sitio especial?», preguntó Lola emocionada. «Hoy vamos a hacer algo importante», dijo Álvaro. «Pero necesito vuestra ayuda». Cogieron el coche de campo y condujeron hasta Valdelinares. Clara los esperaba en la tienda. No se sorprendió de verlos, pero sí al ver a Álvaro con la camisa planchada y a los niños tan formales. «¿Qué pasa aquí? Necesitamos hablar contigo», respondió él. «Los tres». «Los cuatro», corrigió Álvaro. Entraron y sin rodeos frente al mostrador de telas, con las manos temblorosas pero el corazón decidido, Álvaro se arrodilló. «Clara, Mayoral, no tengo palabras para agradecerte lo que has hecho por mis hijos. Por mí. Por esta familia. No quiero que sigas siendo solo la mujer que nos salvó. Quiero que seas la mujer con la que comparta el resto de mi vida». Sacó el anillo. «¿Te casarías conmigo?». Clara no contestó de inmediato. Miró a los niños. Miró las manos de Álvaro. Miró el anillo. Luego rompió a llorar. «Nunca soñé con un hombre perfecto. Solo quería uno que al equivocarse tuviera el valor de volver y quedarse». Se agachó a su altura, lo abrazó y susurró. «Sí, Álvaro. Sí quiero». La boda se preparó sin prisas, sin lujos, sin listas interminables ni protocolo. Solo la familia, los amigos del cortijo, gente del pueblo. Y el lugar elegido no fue otro que el porche donde Clara había leído por primera vez cuentos a Lola, donde Mateo había dormido la siesta abrazado a su burrito de madera, donde ella sin saberlo había empezado a construir su sitio en esa familia. El vestido lo hizo ella misma. No era de seda ni tenía perlas. Era de lino blanco bordado a mano con pequeños motivos que contaban su historia: unas tijeras, un caballo, una rama de olivo, dos niños cogidos de la mano y una estrella. «¿Y esta estrella?», preguntó Mateo curioso. «¿Es Inés?», dijo Clara con ternura. «Siempre estará con nosotros». La ceremonia fue sencilla pero hermosa. El alcalde del pueblo ofició bajo el cielo azul de la sierra. Los niños llevaron los anillos con una mezcla de orgullo y nervios. Don Fermín leyó un poema.
La señora Teresa, cocinera del cortijo, preparó la paella, y cuando Álvaro tomó la mano de Clara para colocarle el anillo, dijo en voz alta: «Con este anillo te prometo mi corazón, mi honestidad y mi completa devoción por todos los días de nuestras vidas». Clara miró hacia el cielo, y por un segundo, juraría que una ráfaga cálida le acarició la mejilla como si alguien la bendijera desde el recuerdo. Esa noche, ya como marido y mujer, Clara y Álvaro se sentaron en el porche. Los niños jugaban descalzos entre las sábanas tendidas. La sierra se teñía de tonos naranjas y rosas. «¿Te parece increíble?», preguntó Álvaro. «Me parece justo, porque el amor, cuando es verdadero, encuentra el camino de vuelta». Lola se acurrucó junto a ella. «Me alegra que la historia de papá haya tenido un final feliz». Mateo, siempre observador, corrigió nuestra historia. «Este es nuestro final feliz». Y al mirarlos a todos, a su marido, a sus hijos elegidos, al cortijo que ya era suyo, Clara supo que el amor más fuerte no es el que nunca cae, sino el que se levanta, se limpia las heridas y se queda. Algunas historias no terminan con un punto final, sino con una pausa larga y profunda. Porque cuando el amor es verdadero, no se acaba, solo cambia de forma. Pasaron los meses. La rutina volvió al cortijo, pero ya no era la misma. Don Fermín seguía dando vueltas con sus llaves al cinto como siempre. Teresa cocinaba sus guisos de cuchara los domingos como desde hace 30 años. Los trabajadores seguían entrando al amanecer saludando con respeto. Pero algo era distinto. Ahora por las mañanas se oía la risa de Clara en la cocina. Lola leía cuentos en voz alta mientras cocían juntas. Mateo salía al campo con su padre y regresaba contando historias de caballos que parecían sacadas de una novela. El cortijo ya no era un lugar donde faltaba alguien, era un lugar completo. Una tarde de otoño, Álvaro encontró a Clara en el invernadero cuidando un jazmín que ella misma había plantado el día después de la boda. «¿Sabes qué me dijo tu hija ayer?», le preguntó sonriendo. «¿Qué? Que ahora huele distinto la casa, que desde que tú estás hasta las paredes tienen otro sonido». Álvaro la abrazó por la cintura. «Normal. Tú haces que todo florezca». «No todo. A veces las raíces duelen antes de brotar, pero tú las haces crecer. Hay que quedarse donde crece lo que se cuida». Y en ese abrazo se dijeron más que en 1000 cartas. Clara había transformado cada rincón del cortijo con detalles que no costaban dinero: caminos de piedras, cestas, con flores secas, bordados con frases dulces, mantas tejidas en los sillones. La habitación de los niños tenía ahora cortinas cosidas por ellos mismos. En la pared, un mural con el dibujo de Mateo que una vez despertó sospechas y que ahora colgaba con orgullo. El burrito de madera seguía en su mesilla. La muñeca de hilo dormía con Lola. Y cada noche después de cenar leían juntos alrededor del fuego. No importaba el cansancio, era un ritual sagrado. Un día en pleno invierno llegó una carta. Era de la escuela del pueblo. «¿La abres tú o la abro yo?», preguntó Clara al ver el sobre. «Tú», dijo Álvaro. «Las buenas noticias siempre suenan mejor en tu voz». Era una invitación para participar en la feria anual del pueblo. Este año los niños del colegio harían una exposición sobre las familias del entorno rural. Y Lola había escrito un pequeño texto titulado «Nuestra familia elegida». El día de la feria Valdelinares olía a castañas, vino caliente y hogueras. Los puestos llenaban la plaza. Había talleres de alfarería, bailes populares y hasta un puesto de churros. Clara vestía su falda de lana oscura, su blusa blanca y su chal de cuadros. Álvaro llevaba su chaqueta de pana, una camisa abierta al cuello y una boina que Mateo le había insistido en usar porque quedaba muy andaluz. «Papá parece sacado de una película antigua», dijo Lola riéndose. «¿Cómo debe ser?», contestó él orgulloso. Los 4 llegaron juntos al colegio, donde las familias presentaban sus proyectos. El mural de los niños mostraba fotos de su vida con Clara, la primera vez que cocinaron juntos, el bordado del quilt, la caída del caballo de Mateo. Y cómo Clara lo curaba con mimo.
Y en el centro, su texto Nuestra Madre no nos llevó en su vientre, nos llevó en su corazón, nos curó las heridas del alma, nos enseñó que decir la verdad no te hace débil, que amar no es no equivocarse sino atreverse a quedarse. El aplauso fue unánime. Clara no pudo evitar llorar. Y esta vez no fue por dolor, ni por miedo, ni por inseguridad. Fue por gratitud. Después del acto en el puesto de buñuelos, la señora Teresa se acercó con un cucurucho lleno y dijo: «Toma, Clara. Tú ya eres una Muñoz de los pies a la cabeza, pero estos buñuelos te hacen oficial». Clara se rió. «¿Y esto significa que ya me puedo quejar si Álvaro deja los calcetines tirados?» «Desde luego», respondió Teresa, «con todo el derecho». El tiempo siguió pasando. Los niños crecieron. El burrito de madera se volvió un adorno. La muñeca se quedó en una caja de recuerdos. Pero el amor, ese no envejeció. Siguió renovándose en cada gesto, en las meriendas compartidas, en las siestas en el porche, en los abrazos después de un día largo, en las cartas que Clara y Álvaro seguían escribiéndose algunos domingos, aunque durmieran en la misma cama. Porque entendieron que el amor no se da por hecho. Se cultiva. Un día de primavera Mateo llegó del campo con una ramita en la mano. «Papá, mira, un almendro que ha brotado entre las piedras». «Eso no es normal», respondió Álvaro. «Ahí nunca crece nada». Clara, que estaba escuchando, sonrió. Tal vez alguien cuidó la raíz sin que lo notáramos. Tal vez simplemente tenía muchas ganas de vivir. Álvaro miró la ramita. «Como nosotros», repitió ella. Y se abrazaron los tres mientras Lola los fotografiaba desde el porche, sin que se dieran cuenta. La foto quedó colgada en la pared principal del cortijo, justo encima de la caja de madera donde Clara guardaba los recuerdos de su vida antes de llegar a ellos. Y al lado de un marco donde con letras bordadas por su propia mano se leía: «Las familias más fuertes no son las que nunca se rompen, sino las que aprenden a coserse por dentro».